Con la ayuda de mi hija Elena pude empezar a hacer, bueno, no tengo idea cómo funciona Instagram TV. Me habían dicho que haga un programa por Instagram, pero yo siempre decía que no. Eh, ahí se le están avisando a mis seguidores que estoy transmitiendo en vivo. ¡Ay, qué bueno! Bueno, hoy estoy en Instagram básicamente porque por el día de hoy me cerraron la cuenta de Facebook. Hola Mónica, ¿cómo estás? Claro, tengo distintos seguidores en Facebook y en Instagram, así que bueno, el encuentro de hoy va a ser para las personas que están en Insta. Y hay algunas que coinciden y otras que no. ¿Qué haces, Mónica? ¿Cómo estás? Escuché que se murió Barreda. No voy a hacer ningún comentario al respecto. Bueno, se murió. Bueno, gracias a Elena que me hizo la conexión para poder hoy estar acá. Me cerraron por un día. Gracias. Hola, ¿cómo estás, Ceci? Bueno, yo soy Clara, la que postea todas esas cosas zarpadas en Instagram, que no lo hago en Facebook, justamente por eso me cancelaron hoy la cuenta. En realidad lo que hice fue postear un... Hola, Ceci. Postear un video sobre estereotipos de belleza. Y como ese video de estereotipos de belleza tenía 2 tetas, Facebook decidió cancelarme la cuenta. Ojalá tengan la misma sagacidad que con las cuentas de pedofilia, ¿no? Sería muy útil. Hola, Lu. Bueno, ¿cómo están? ¿Se van sumando? La charla de hoy, yo supongo que acá quedará grabada como quedan en Facebook. Así yo después la subo a mi cuenta de YouTube. Vamos a trabajar políticas públicas. Hay un tema que surgió el otro día en mi cuenta de Facebook que tiene que ver con la diferencia entre interseccionalidad y transversalidad de género. Entonces, bueno, es un tema que a mí me gusta mucho, al que me he dedicado mucho tiempo y que les quiero compartir un poquito. Les quiero compartir un poquito y que lo trabajemos y que opinemos un poquito. Hola, ¿cómo estás? Qué bueno, se van sumando en este día patrio. Si bien es feriado, bueno, un poco he perdido la noción de los días y yo hago todos estos vivos los lunes. Así que bueno, aquí estamos, amigues, amigas. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo van llevando la cuarentena? ¿Cómo van llevando estos días? ¿Cómo están sus sensaciones? Hola Ana, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Yo me voy a basar sí, social carrera, qué bueno. Claro, hay un montón de gente que está en Instagram que no tengo en Facebook. Bueno, está buenísimo. La charla entonces va a quedar grabada acá y va a quedar grabada en Facebook y en mi YouTube. Bueno, ¿qué han escuchado? La idea de estas charlas es así. Les voy a contar a las personas que recién se suman y que por ahí nunca vieron uno de estos vivos. A partir del inicio de la cuarentena, lo que decidí hacer son una serie de charlas en vivo todos los lunes. En algún momento las hacía con más frecuencia, pero bueno, quedaron los lunes, donde vamos trabajando un montón de temas de una manera totalmente interactiva, porque a mí me interesa no hacer un monólogo, sino la posibilidad de que intercambiemos juntos y que ustedes me digan sus pareceres, padeceres y experiencias. Y creo que ahora llevo al menos de 10, 12 charlas que están en mi canal de YouTube, Clara Tardo. Hola Marce, ¿cómo estás? Marce siempre firme, y Ana también, siempre están en el lado del otro me encuentran. Nos encontramos, amigas. Y armé algo que se llama Red Comunitaria de Salud Mental, que justamente tiene que ver con poder poner en palabras un montón de situaciones. Algunas hubo charlas como
con resonancias más personales como estereotipos de belleza, sexualidad y demás. Hola Seba, ¿cómo estás? Ahí estás. Y otras charlas que tienen que ver con cuestiones más conceptuales o trabajar en términos conceptuales cuestiones cotidianas. Ay, gracias. Sí, hermosos encuentros. El último estuvo buenísimo. En el que hablamos, el último encuentro hablamos de salud mental con perspectiva de géneros. Fue muy fuerte, fue... Hola, Seba, ¿cómo estás? ¿Cuándo nos vemos? ¿Cuándo nos veremos, Sebas? Te quiero mucho y gracias por el aguante, por difundir mi laburo. Sos un re amigo. Te quiero mucho y te admiro mucho, Sebastián Zoroastro. Y bueno, en la última charla que hicimos juntos en la Red Comunitaria de Salud Mental, que es un espacio de educación popular con perspectiva de género. Ay, te amo, yo también te amo, sos el hombre más lindo que conozco, te lo tengo que decir así en vivo. Más lindo en integral. Se entrecorta, ay, qué bárbaro. No sé cómo hacer para que no se entrecorte, Anita. ¿Todo el mundo se le entrecorta esto? Yo estoy tratando de que se me escuche, de ubicar el teléfono. Bueno. Vamos a ver qué pasa. ¿Será la lluvia? ¿Será la tormenta? ¿Será la maldición de Barreda que no quiere que nos juntemos? No lo va a lograr. Y, bueno. No me voy a meter en ese terreno. No, a algunas se les corta, a otras no. Se ve bien. ¿Todo bien? Acá muy bien. Buenísimo. Se escucha genial. ¿Todo bien? Entonces empezamos. Entonces les seguía contando, nuestra red comunitaria de salud mental lo que venimos haciendo es justamente hablar de todas estas temáticas y darles una vuelta de tuerca conceptual y en el marco de derechos humanos, que es el marco de la perspectiva de género. Hoy vamos a hablar de un tema que me pidieron bastante porque surgía la pregunta y surgía la... A ver, estamos en un contexto histórico donde estamos hablando y donde se están llevando adelante políticas de género. Mi idea hoy es trabajar un poquito de una manera muy introductoria y breve, porque estos temas son gigantes. Algunas cuestiones las vamos a conversar juntos, porque me parece que las políticas tienen todo para escuchar de la sociedad que las vive. Entonces, desde el celu perfecto, me dice Anita, joya. Y la idea, me está mandando mensajes al mismo tiempo. Bueno, la idea es hablar un poquito de políticas de género y hablar de los conceptos de interseccionalidad y transversalidad de género. Acá me están diciendo de algún lado que no me encuentran. Claro, me deben estar buscando en Facebook. No me van a encontrar en Facebook porque me clausuraron. Tengo franja de clausura. A ver, ustedes, las personas que me están mirando en este momento, muchas tienen experiencia y recorrido en las temáticas de políticas de género. Yo trabajo en políticas de género desde muy joven. Antes de que se llamaran políticas de género, aquellas oficinas de la mujer. Y la primera oficina en la que pude trabajar, que se llamaba Género, que me parecía, y que era cerca, digamos que era en la provincia de Buenos Aires, fue en el municipio de Morón. Mientras en todos lados se llamaban Dirección de la Mujer, Consejo de la Mujer, Centro de la Mujer, Espacio de la Mujer, Lugar de la Mujer, me convocó la curiosidad de pensar qué hacía en un municipio algo que se llamara género. Entonces, en aquella época yo era residente en un hospital y pude hacer una pasantía de varios meses en políticas de género de la Municipalidad de Morón. En ese momento estaba Martín Sabatella, después Lucas Gui.
que fueron políticas públicas ejemplares. En ese momento también Rosario iba a la vanguardia de lo que eran las políticas, las incipientes políticas de género, pero obviamente había muchos antecedentes importantes, tanto en el Consejo de las Mujeres a nivel nacional, en la Dirección General de la Mujer de la Ciudad de Buenos Aires. Yo fui aprendiendo un poquito de aquellas compañeras como Cristina Reges, que hoy ya no está, pero Cristina para mí fue una inspiradora en qué era hacer políticas públicas con mirada de género en el Estado, ¿no? Desde la Dirección General de la Mujer. Y bueno, ahí empezamos, ahí empezamos. Entonces, siempre en las políticas de género, por lo menos yo tengo más experiencia a nivel local, o sea, a nivel municipal, siempre nos vamos debatiendo entre dos aguas, que es son las aguas de la emergencia y son las aguas del cambio cultural. No sé si les ha pasado el debate entre estas aguas de la emergencia en la cual hay que salir corriendo, más en los gobiernos locales o las políticas públicas de paliar el daño hecho, que a veces no se piensan articuladas con las estrategias de transformación cultural. A veces, o sea, todas las estrategias que tienen que ver con el campo educativo, con el campo de sensibilización, promoción de derechos, en líneas generales, por lo menos desde mi experiencia, no en Morón era muy de vanguardia, pues teníamos muchísimo espacio para hacer trabajo de sensibilización, de educación, teníamos y está todavía el Consejo Municipal de las Mujeres de Morón que pude coordinar un año y pico, pero el Consejo estuvo muchos años y sigue estando. Siempre, y en Pilar después, que trabajé los 4 últimos años, siempre había como sí, maestra Cristina Reges, la recordamos con todo el amor del mundo, querida, y además una pionera en trabajar interseccionalidad. Una pionera, porque Cristina trabajaba con mujeres migrantes. Una pionera en trabajar interseccionalidad en el Estado, Cristina. Así que la recordamos, se me pone la piel de gallina, con todo el amor y todo el reconocimiento del mundo, porque Cristina representa tal vez a todas esas trabajadoras que no quedamos en el lugar de las más recontravisibles que tuvieron un cargo no sé de qué, que representan las laburantas, que somos técnicas y que somos políticas, porque hay una falacia, una dicotomía, ¿no? Esto del pensamiento dicotómico, en pensar que la técnica no es política. La técnica es tan política como la técnica es la estrategia profesional, la estrategia de los equipos. Es tan política como cualquier decisión de altas cumbres políticas. A veces no se entiende, en general no se entiende, pero tendría que empezar a entenderse para mejorar un poquito y respetar la historia de los equipos. Yo por suerte como estoy afuera puedo decir lo que se me canta y no dependo de nadie como para seguir hablando, así que creo que merece mucho más reconocimiento el trabajo de los profesionales y de los profesionales administrativos y todos quienes forman parte de los equipos de trabajo, en los temas de violencia de género, de sensibilización, de educación sexual integral. Generalmente las gestiones, no importa el color, porque yo estuve en gestiones de todos los colores habidos y por haber, profesional, hacen lo mismo. Es un modo medio de hacer política en nuestro país, que es, bueno, vengo y empiezo de cero. Y bueno, hay que reconocer la importancia de lo que se viene haciendo, ¿no? Ay, Dios, me aparecen cartelitos de la app que se cierra, que se abre. Por lo cual, gracias, Clary, por el reconocimiento de quienes sostenemos las políticas públicas. Es así, Ana, es así. Es porque he formado parte siempre de esos espacios por decisión personal, además. De no querer estar en otros espacios, porque es el espacio en el que me siento cómoda. Pero lo que quiero rescatar es que toda técnica es política, que todo abordaje profesional, administrativo, es político. Hola, Eli, ¿cómo estás?
Es político, es absolutamente político, porque transforma las relaciones de poder. Cuando dejemos el pensamiento binario y jerárquico en términos de relaciones de poder, vamos a trabajar realmente desde una perspectiva feminista y vamos a destruir un poquito más el patriarcado. Quería decir esto. Ay, gracias, qué bueno, Marisa. Sí, claro, todas somos políticas. Parece que a veces en el discurso lo decimos, pero en la acción no lo hacemos o no lo reconocemos. Cada persona de un equipo, desde quien te abre la puerta hasta quien lo dirige en su más alto cargo, tiene un rol político. Y no hay tal división técnico-política. No está quienes estudian y quienes deciden. Me parece que eso es un problema revisar, ya que queremos revisar el pensamiento binario no solo es revisar el pensamiento en términos sexogenéricos, es pensarlo en términos de estructuras de poder. Y me pongo este tipo de dedito. Entonces, yo les quiero contar una cosa. Yo escribí un libro a partir de la experiencia en el municipio de Morón que se llama El género de las políticas. Se soslaya el rol político de quienes actúan y ejecutan, dice Marisa Giglione, que también es una persona que quiero muchísimo. Marisa es una grosa, es la directora de Recursos Humanos de la Universidad de General Sarmiento. Y la quiero mucho. Claro que se soslaya el rol político, ¿sí? El rol político fundamental. Les quiero contar que hoy para trabajar un poquito... porque yo digo el currículum, Marisa, de toda la gente que me está mirando. Para que vean lo grosas que son. Tenemos una Mónica Mendoza presente, que es una referenta tremenda de José Cepaz, que viene trabajando en la trinchera hace 1000 años. O sea, quienes están acá presentes son... Yo siempre digo, me gustaría tenerles... en mi casa en este momento tomando un vino y hablando de estas cosas porque son personas geniales. Neri, ahí estás, amiga, hoy lo hago acá porque me cancelaron el Facebook por un día por poner un par de tetas, así que estoy acá, Neri. Bueno, Neri, una amiga de la Municipalidad de Pilar. La historia con Neri es maravillosa. Si yo les contara, no puedo ponerme a contar la historia con cada uno, Yo llevo el vino, vamos, porque estamos organizando una fiesta por cuarentena. Sí, me lo cancelaron por hoy, Neri. Voy a organizar una fiesta post cuarentena con toda la gente de la red comunitaria de salud mental. Por favor, avisás, Neri. Neri fue alumna mía de la Diplo en Géneros, Políticas y Participación. Neri es de Pilar y es militante del partido político que ganó la gestión, pobre Neri, no la quiero quemar, que ganó la gestión que a mí me echó. Y con Neri nos amamos y con Neri nos reconocemos y Neri me ha ayudado un montón. Así que, porque el feminismo es antes que todo para nosotras y lo sabemos muy bien. Entonces el amor nos une más allá de todo. Bueno, yo escribí un libro que se llama El género de las políticas. El género de las políticas, ¿qué es? Es justamente un reconocimiento al trabajo de las técnicas y el trabajo a las mujeres de la comunidad haciendo políticas públicas. Porque la política pública, vamos a pensar qué son las políticas de género. A ver, ustedes que son todas expertas, militantes, territoriales, políticas, ¿qué son las políticas públicas y qué implicaría que tengan perspectiva de género? Cuéntenme. Lo recomiendo. Neri es fan del libro. ¿Qué son las políticas públicas, compañeras? ¿Y qué implicaría ponerles perspectiva? Fiesta de vino y tarot quiere Zoroastro. Lo vas a tener, Sebastián. Lo vas a tener. Por supuesto. Estás reinvitado. Invita a Marlena, Violeta, invita a todas. ¿Qué son las políticas de género, compañeras? ¿Qué son las políticas públicas? Cuéntenme qué experiencia tienen. No quiero hacer un monólogo porque ustedes tienen mucho más recorrido, muchas que yo. Entonces no le quiero vender naranjas al Paraguay, como decía Irene Meller. Cuéntenme un poquito. Vos también querés. Vamos a... Marisa. Cuéntenme. ¿Qué son las políticas públicas?
digo, no desde el diccionario, sino desde la vivencia, desde la ciudadanía misma. Eh, ¿Qué les parece? ¿Qué les inspira esto? ¿No? ¿Para qué estamos? En las políticas públicas, que se tengan en cuenta a las mujeres y a las diversidades en lo que se hace. Buenísimo, Romy. Exactamente. ¿Mm? Tiene que ver, sí, absolutamente, en las políticas. Las políticas públicas históricamente fueron bastante pensadas como de arriba para abajo. Digo, desde las decisiones de las jerarquías que asumían para la población en general, ¿no? Lo que se va gestando, y hay distintas miradas en planificación, en política pública, y cuando trabajamos especialmente en términos de géneros, es súper importante, que no sea una mirada cerrada y un tipo de acciones cerradas de escritorio, dar respuestas a las necesidades de las mujeres, mujeres y diversidades, dice Ana. Perfecto. Algo muy importante que tiene que ver con el campo de las políticas públicas, organizadas en programas. Muy bien, y vamos bajando, ¿no? Hola, Salud Activa, qué buena onda, ¿cómo están? Es una organización maravillosa que trabaja además con las situaciones de abuso sexual en la infancia. Es una organización muy, muy buena. Tiene que ver con esto, ¿no? Con la organización de una gestión del Estado, en llevar adelante a través de determinadas programaciones y determinadas estrategias un conjunto estructurado de acciones para promover la accesibilidad, dice. Genial, me completaste. Son políticas que intentan corregir el machismo, las políticas públicas neutrales, entre comillas. Genial, Sebastián. Así es. Ustedes están armando la definición, ¿sí? Tiene que ver con esto. Para conocer cuáles son las necesidades, los deseos de una población determinada, necesitamos... Hola, María Grenier, ¿cómo estás? Jimena, ¿cómo estás, hermosa? Necesitamos tener información de la población. Obtenemos información a través de muchas fuentes, entre ellas los censos. Acá tenemos los relevamientos poblacionales. Tenemos un enorme problema con la población de la diversidad sexual, por ejemplo, porque nuestro último censo, no tiene datos suficientes, o tiene datos binarios. Entonces, si bien nadie quiere ser un número, esto es una discusión que hemos tenido muchísimo en la diplomatura en géneros, nadie quiere ser un número para ningún establecimiento ni ningún estado, es necesario formar parte de una cantidad de datos que permitan obtener información sobre esa población para poder trabajar con esa población. Pero esa no es la única forma de obtener información. Crecientemente y con los años, y yo la verdad que trabajando con gobiernos, también trabajé en el gobierno nacional, en el Ministerio de Salud. Pero prefiero más los gobiernos locales porque estás mucho más ahí en el territorio. Mientras trabajo te escucho, te quiero, Cintia. Eso que iba a hacer el censo, ver qué va a pasar. Claro, lo que yo entiendo es que esto se va a modificar. Me imagino que lógicamente por las estructuras actuales en políticas de género debería modificarse. Porque después no tenemos datos epidemiológicos en salud, no tenemos un montón de información que es fundamental. Pero esa no es la única manera de tener datos. Pensar las políticas públicas en términos multidimensionales también. O sea, que multidimensionales es que tengamos acceso a la población real en general para poder conocer cuáles son las necesidades concretas. O sea, las políticas no son solo algo que hace el Estado, sino que es fundamental la articulación con las organizaciones sociales, con la comunidad en general, con los partidos políticos. Yo sé que parece una locura lo que estoy diciendo, pero con los partidos políticos diversos, con diferentes espacios de culto, con todas las estrategias que nos permitan generar espacios de voz.
Transversalizar la información, ahí en el Ministerio de la Mujer debe transversalizar la información. Bueno, son distintas instancias, las nacionales, las provinciales y las municipales tienen distintos roles, ¿no? Además estamos en un país federal donde obviamente cada gobierno tiene su llegada y su pertinencia local. Hay experiencias muy interesantes, a mí me tocó en algún momento de mi vida coordinar presupuesto participativo en Morón y fue muy interesante, ¿no? Cómo la población definía las políticas necesarias para sus barrios. Son experiencias muy lindas. El Consejo de las Mujeres de Morón, los espacios de promoción, son los espacios donde más concretamente, los espacios de diálogo con las organizaciones sociales. Son líneas que son sumamente ricas e interesantes para alimentar la política pública y que no se piense como un compartimento estanco de una persona o un grupito que decide por un montón. Entonces, en primer lugar, me interesa pensar a las políticas de género y a las políticas públicas en general con una continuidad en el tiempo. Aunque cambie la gestión, yo creo que debe analizarse fuertemente qué es lo que se viene haciendo para poder darle algún tipo de continuidad, ¿sí? Y me parece que eso hace al respeto por los equipos y al respeto por la población, ¿no? Hola Mati, ¿cómo estás? Y el respeto por la población, porque si identificamos que una política pública fue eficaz y pertinente, bueno, veamos cómo podemos darle, obviamente, nuestro cariz particular, sin duda. Hay cosas que podemos modificar, pero me parece que siempre hay que pensar que el norte o el sur a llegar, digamos, es la población. ¿Qué haces, Mati? Es la población que requiere de nosotros, pero pensamos en una participación activa de la población. No, ya acá te cambia un poco también la perspectiva en relación a cómo pensás la población, no como un ente pasivo que va a recibir, sino también como protagonista. Pero una vez que abrís esos canales te la tenés que rebancar, Es así, o sea, implica un aguante, pero que hace fundamental el laburo, ¿no? Entonces, cuando ya vimos un poquito el tema de las políticas y un poco la definición la construimos colectivamente, vamos a pensar un poco qué es esto de la transversalidad y de la interseccionalidad. Como les decía, por lo menos en los espacios que a mí me ha tocado transitar en políticas de género, siempre hay como una tensión muy compleja entre los espacios de urgencia y emergencia y entre la promoción de espacios de transformación cultural. A los primeros es a los que se les da como la importancia mayor, ¿no? Como si fuera un poco más de jerarquizado poder hacer cuestiones que muevan al patriarcado en su estructura más invisible. Me parece que esto ya lo dije en otra charla en Facebook, en una clase que di en la universidad. Ambas son sumamente interrelacionadas. No existe la violencia basada en la desigualdad de género si no hay una cantidad de narrativas, discursos, prácticas cotidianas que la sostengan. A ver, Barreda no hubiera podido ser Barreda y a ejecutar los crímenes y femicidios que ejecutó si no hubiera habido una sociedad que con sus narrativas, sus discursos y sus prácticas y sus mentalidades de época hubieran sostenido que algo de lo que hizo estaba bien, si no le hubieran pedido autógrafos. Entonces es tan importante que se trabaje con las mujeres las mujeres en situación de violencia, con las diversidades y sus necesidades urgentes. La principal necesidad que me han manifestado las diversidades, especialmente las personas trans, tenían que ver con el empleo y con la educación, el empleo y la salud. Tenemos que trabajar en la urgencia y en la emergencia, pero al mismo tiempo y con la misma importancia, tenemos que trabajar con las narrativas que sostienen que haya semejante orden de injusticias. Entonces, para eso yo creo que se construye también el concepto de transversalidad de género.
con este segundo orden de cosas, porque los equipos que atienden la emergencia van a seguir siendo equipos específicos. Ahora, cuando hablamos de transversalidad, el concepto, ya les anticipo, el concepto de transversalidad y de interseccionalidad son totalmente distintos, se pueden cruzar y sería lo mejor que nos puede pasar, pero con los supuestos básicos subyacentes. ¡Ay, se estudió todo! Giglione se leyó todo. Sí, Gloria Bonder habla de eso. Está buenísimo. El campo de la interseccionalidad de género, yo tengo un librito acá que hicimos en la MUNI de Morón, cuando en una época coordinaba un proyecto. Yo coordiné todos los proyectos del mundo. Se llamaba Ciudad Segura y Equitativa para las Mujeres y fue un proyecto internacional súper interesante que el desafío era la transversalidad pura, era cómo incorporar la perspectiva de género en el urbanismo de la ciudad de Morón y de otras ciudades del mundo. Me tocó coordinarlo. A mí me toca coordinar todo, pero ya no quiero coordinar más nada, solo mi propio trabajo. Me jubilé de coordinadora, les aviso. Bueno. En este librito, no está al revés, mirá. Bueno, se ve al revés ahí. En este librito vamos a trabajar un poquito el concepto de transversalidad de género. Hola Lu Ostrower, compañera querida, antropóloga, mi amor, ¿cómo estás? ¿Qué es la transversalidad de género? Ahora cuéntenme ustedes, ¿qué es la transversalidad de género? ¿Qué sería transversalizar con perspectiva de género? O sea, es a la vez que podemos llevar adelante políticas públicas de acción frente a la emergencia. Este librito no está publicado en ningún lado, porque estuvo publicado en la página de Morón, pero bueno, ya pasaron muchos años. Es un libro que hicimos en un proyecto que se llamaba Ciudad Segura y Equitativa para las Mujeres. Algo que siempre me pasó en las gestiones en las que estuve, por lo menos coordinando, es que tuve la suerte de que hicimos manuales y libritos de sistematización de todo. Entonces quedan las pruebas escritas y quedan los antecedentes para replicar. Si quieren, después mándenme un mensajito privado y yo les mando dónde está, porque lo tengo que tener yo guardado. Que se mire todo desde una perspectiva de género es la transversalidad. Buenísimo. Mirar desde una perspectiva de género todo, lo cual nos pone un enorme desafío. Nosotras y nosotres no somos todólogues. Ahora estoy en la Universidad de General Sarmiento haciendo algo hermoso, que tiene que ver con la capacitación además de la Diplo en Géneros, Política y Participación, a la que amo profundamente porque es un acceso a la comunidad en general hiperdiversa para trabajar las cuestiones de géneros. También estoy trabajando con docentes de la universidad, exactamente, es multidisciplinaria, para incorporar la perspectiva de género en sus asignaturas. El desafío que tenemos en este momento es cómo pensar con docentes docentes universitarios de materias a las cuales no manejamos para nada. Yo cuando coordiné este proyecto, obvio que no sabía de urbanismo. Sí, soy el Grinch de la transversalidad. Es Disney, transversalidad que todos queremos, pero es difícil que suceda. Bien. Ahora vamos con eso, Sebastián, porque me parece que es el problema de la transversalidad. Sí, todos queremos que suceda la transversalidad y la interseccionalidad, pero cuando vemos las políticas públicas, a duras penas se están haciendo muchos esfuerzos en el plano asistencial focalizado y en cierta población y en detrimento de las diversidades también. Hay que ser realistas. Hay que ser realistas entre lo que hay y lo que idealizamos que podría haber. Ahora quiero ir a eso. Entonces, bueno, el esfuerzo de pensar, no somos todólogues. Yo de física no sé un pomo. Cuando coordiné este proyecto, ¿qué sabía de urbanismo? Soy psicóloga.
Y es un enorme desafío, y como dice Sebastián, yo creo que el concepto de transversalidad de género no sé si va quedando en desuso o se va hablando menos, porque me parece que no ha habido tantas experiencias, yo creo que no ha habido tantas experiencias en ese campo real, o no están tan escritas, o tenemos mucha teoría. Yo lo que hice en mi librito El género de las políticas es contar un poquito, sería el deseo por prescindir de la especialidad, dice. En realidad necesitamos para transversalizar algo muy importante. No solo las que estamos formadas en género, trabajar en pos de la transversalidad. Tenemos que promover que se comprometan las diferentes áreas en la temática para poder de manera creativa e innovadora generar estrategias específicas. Por ejemplo, me acuerdo que trabajé con el director de urbanismo de Morón y era pensar, bueno, ¿cómo estamos definiendo que se hagan las plazas de Morón? ¿Dónde juegan los pibes? ¿Dónde juegan las pibas? ¿Hay juegos habilitados para la discapacidad? La diversidad sexual, ¿cómo se juega? Acá vemos la circulación en el espacio público. Bueno, es pensarla con otros, que otros se sensibilicen y de alguna manera delegar que la otredad asuma estas cuestiones. Hay una autora que se llama Caroline Moser, que trabaja mucho el concepto de transversalidad. Hay miles de manuales acá. Tengo citado después se los mando. Y acá me acuerdo que hicimos toda una actividad comunitaria para pensar la ciudad y los transportes con perspectiva de género en aquella época. Era como impensado. Hay muchas cosas también que fueron sucediendo, que hoy ven en el tren San Martín que hay alguna intervención que frente al acoso en el tren podés llamar a alguien. Cuando trabajamos en este manual, fue en el año 2008, era impensado algo así. Así que bueno, una buena es que hemos ido avanzado un montón, y una es que falta un montón. Sí hay manuales, está Naciones Unidas, PNUD, o sea, tenemos manuales por todos lados. Ahora, en la definición de transversalidad es que es un proceso técnico y político de incorporación de la perspectiva de género, proceso técnico y político a la vez. O sea, tiene que ver con la decisión, tiene que ver con la formación, tiene que ver con la creatividad y tiene que ver con librar muchas batallas de manera estratégica. Me puse guerrera, no sé qué otro lenguaje usar, ¿sí? En un momento estaban muy en boga los planes de igualdad de oportunidades, muy en boga. En nuestro país hubo pocos, Morón tenía uno, Luján tuvo uno, bueno, la ciudad de Buenos Aires tuvo, no sé, Anita, el Consejo de las Mujeres tuvo plan de igualdad de oportunidades. Es ideológico, es absolutamente ideológico lo que estamos haciendo porque abre la visibilidad de un panorama político en el cual decimos, bueno, las áreas, el área presupuesto, el área infraestructura, el área salud, el área educación o las que sean, tienen un posicionamiento político. Como dice Sebastián, neutral, nada. Tienen un posicionamiento ideológico que es la no incorporación de las perspectivas de derechos humanos en su amplitud. Entonces, cuando hablamos, sí tuvo plan, ¿no es cierto? Me tienen que contar, plan de igualdad de oportunidades es todo un capítulo. ¿Cuánto se ejecutó de los planes? Rosario tuvo, Morón tuvo. Estas son las experiencias, no sé si otras provincias tuvieron planes de igualdad. Economía imprescindible, absolutamente, los presupuestos sensibles al género. Y ahora quiero que me cuenten ustedes. Yo desde mi experiencia, a partir de lo que cuenta Sebastián, lo que sí puedo contar son experiencias de transversalidad, ¿sí? Donde se ha logrado con algún mayor éxito que siempre estas cuestiones también están plagadas de cuestiones personales, ¿no? Que algún directore, alguien de un área es sensible un poco al tema. Primero tiene que haber decisión política de una gestión. Nunca hay guita, a eso iba.
tiene que haber decisión política. Pero la decisión política sin guita, hago como Moria. A través de la tripartita con mesas de trabajo. Eso como experiencia de transversalidad. Ana trabaja en el Ministerio de las Mujeres, es una histórica, colega psicóloga, muy genia, que la quiero mucho. ¿Cómo se ha logrado? Yo creo que tenemos experiencias de transversalidad focalizadas en acciones. Es la excusa del patriarcado. A veces el tema de transversalidad, justamente porque no lo conocemos muy bien y hablamos, parece todo, ¿no? Y la verdad se necesita mucho trabajo y mucho compromiso. Sin plata no hay política pública y los espacios de diálogo son importantes, pero no es la transversalidad. Bien, ¿qué sería la transversalidad? Ministerio de Trabajo. Exacto, si no caemos en el reunionismo eterno. Y el reunionismo eterno, si hay algo que un poquito me cansó de la política pública, es el reunionismo que después quedaba como, no siempre, pero muchas veces quedaba como sin demasiados frutos. Y en otros casos por ahí más, ¿no? ¿Qué acciones, por ejemplo, pudieron conocer que se llevaban adelante de manera transversal? Desde mi experiencia, presupuesto participativo implicaba trabajar con otras áreas. Bueno, se me ocurren varias experiencias, pero me gustaría que me cuenten ustedes. ¿Qué experiencias sí creen que han sido transversales, reales? ¿No? O si creen que es Disney, imposible. Cuéntenme. Hola Daniel, ¿cómo estás? La transversalidad, ejemplos de transversalidad. Bueno, este proyecto de Ciudad Segura, el Observatorio de la Discriminación fue un excelente ejemplo de transversalidad. Y NADI, Consejo Nacional de las Mujeres, CONFER. Ana, ¿tienen escritas estas cosas, sistematizadas estas cosas? Porque muchas veces parten de nuestros laburos cotidianos. Re tarde llegaste, pero bueno, Daniel, queda grabado. ¿Tienen sistematizado esto? Porque de acá es la construcción histórica, ¿no? Que podamos hacer. Y la línea de base, estoy re técnica. Fue un honor formar parte desde el 2018 a 2012. Deducción impositiva. ¡Qué interesante! ¿Cómo sería la deducción impositiva? Si trabajamos en presupuestos sensibles al género o a los géneros. ¿Para quiénes? En algún momento se ha pensado en el tema del IVA para el monotributo. Hay una cantidad de cuestiones, que las personas más precarizadas siempre somos las feminidades, las personas trans, o sea, en las peores condiciones. Informes temáticos. Me parece que todo esto tiene que quedar documentado, escrito, porque si no parece el mito de la transversalidad, y creo que hay buenas experiencias para contar. Ciradig, dice Mariglione. Entonces, para identificar el concepto de transversalidad, es un concepto que viene de las agencias, bastante de las agencias internacionales y de varias teóricas que piensan el feminismo desde el Estado, las direcciones o coordinaciones de géneros, dice Neri. Exacto, como posibles espacios transversales. La verdad que para mí la experiencia de Morón tuvo mucho de avances en transversalidad, no así la de Pilar. En Pilar fuimos muy buena dirección, muy eficaz, muy eficiente y piola, pero no logramos tanta transversalidad básicamente porque no había una predisposición de las diferentes áreas a trabajar con el tema. Era un espacio mucho más tradicional y Morón ya venía de muchos años de gestiones, de una gestión con Martín, con Mónica,
Macha y demás, donde el tema era un tema fuerte, donde tenías que tomarlo, ¿no? Puede ser las grilletes rosas y también incorporar los cuidados cuando tenemos la menstruación con o sin IVA incorporados en los presupuestos de salud. Absolutamente. Siempre va a haber por ahí áreas un poquito, entre comillas, más permeables. Esto es histórico también. Asignaturas en género en la formación profesional en todas las carreras universitarias. Esto es lo que estamos haciendo en la UMS hoy por hoy, con su dirección de políticas de género. No optativas. Trabajé muchos años en la UBA en introducción a los estudios de género y éramos las parias. Solo Morón sigue siendo una esperanza en la aplicación integral. Ay, Sebastián, te quiero. Bueno, Rosario hizo un montón. Y hay experiencias. Digo, no es todo nada, es decisión política, tal cual. Es una decisión política, que se baje, o sea, el primero que tiene que creer en esto es el intendente. Ay, digo intendente y se me cae todo. O la directora, o la ministra, o quien sea. Totalmente. Puede ser la incorporación de los cuidados, decisión política. Bueno, sí, muchos años trabajar en una cátedra que es optativa. Y que no existe algo así obligatorio en todas las carreras de la UBA. Tal vez las experiencias locales pueden ser mucho más innovadoras en este punto, ¿no? Creo que lo que hace la UNCS es fantástico en este sentido. Con mi hermana Marisa Fournier ahí siempre y todas las compañeras y les compañeres y compañerix. Eso por un lado, ¿no? Nos queda mucho por pensar en términos de transversalidad y cuánto hay de real hecho y cuánto no, y si el concepto es un concepto que hoy podemos revalidar y darle una vuelta de tuerca, o pensamos que, como dice Sebastián, es Disney y no es viable. Yo creo que sí, pero bueno, obviamente tiene que ver con una cantidad de condiciones que van desde la decisión política, presupuesto, equipos formados, decisión política de que los equipos no sean solo asistenciales, tiene que haber en las áreas de género, tiene que haber gente que se dedique especialmente a trabajar fuertemente en la transversalización y en los espacios comunitarios. Me parece que en este punto tiene que ser tomado como algo relevante. La decisión política que una jefatura baje que esto es obligatorio. Algo interesante que ahora recuerdo, que un poco hizo las veces de ciertos intentos de transversalidad, pero en el campo focalizado de las violencias, son los protocolos para la asistencia de la violencia de género. Nosotras en Pilar logramos hacer un protocolo de asistencia para las mujeres y para las personas de la diversidad, especialmente con mucho énfasis en las personas trans. Ojalá se pueda seguir implementando ese protocolo porque implicó capacitar a todo el funcionariado. Yo capacité a todo el funcionariado, ahora que hayan tomado algo de eso y demás, lleva muchísimo tiempo. También hay una cuestión fundamental que son los tiempos. Son temas tan difíciles, innovadores y que cuestionan tantas cuestiones y tantos aspectos personales que no es de un día para el otro que esto se hace. Entonces, una política de género, la ley Micaela, hoy por hoy, la ley Micaela, que es nacional, ahí está. Necesita, la ley Micaela no es solamente tener buenos equipos asistenciales, requiere buenos equipos formados para la negociación con las distintas áreas para incorporar la perspectiva de género. Ahora, algo a lo que voy a hacer, no sé si es dura, pero necesariamente para transversalizar género hay que estar formados en el tema. Hay que estudiar, hay que militar, hay que llevar las banderas, hay que estar en el territorio, pero hay que sentar el culo en la silla. ¿Qué quiero decir con esto? La transversalidad implica estrategia, implica saber de cuestiones de género, implica investigar sobre las áreas sobre las que vamos a trabajar, implica negociar, pero al mismo tiempo implica tener indicadores, tener datos,
tener indicadores de grados de implementación, de no ver en esto cuestiones blanco-negro. Muchas veces empezamos desde -0 y avanzamos hacia un gris. Yo trabajé en este proyecto con una economista feminista que es Ana Isabel Arenas Saavedra, una colombiana maravillosa, que se encargó, con la cual nos encargamos de armar en ese momento una escala para medir la transversalidad. Me estoy acordando de todas las cosas que hice. Relevamientos urgentes, escalas, porque esto es una cuestión escalonada, no es blanco-negro ni de la noche a la mañana. Por eso es fundamental la continuidad en las políticas públicas. Si no, quedan caducos muchos procesos que son súper interesantes. Yo creo que un poco para pensar con Sebas Zoroastro, ¿no? Que dice que es el Grinch de la transversalidad. ¿Qué transversalidad podés lograr si cada 4 años, a cada 2 años te cambia una gestión y todo lo que se hizo antes se tira para abajo? Y se quiere empezar de nuevo con el enorme desgaste que implica para los laburantes. Si no hay continuidad, no hay transversalidad posible. Sí, podés seguir atendiendo la emergencia a lo loco, pero también va en detrimento de lo asistencial. Porque las redes que se hicieron caen. Entonces me parece que hay que empezar a pensar también una lógica de política pública con continuidad. Con continuidad y evaluación de lo que se hizo para poder ser profundizado. Sin continuidad, sin guita y sin personal formado y adecuadamente, hablo de los equipos en general, ya saben, desde quien dirige hasta las personas todas de los equipos, ¿sí? Porque funcionarios somos todos. Todos tenemos que tener esa continuidad y ese respeto por lo que hacemos en el trabajo. Continuidad, presupuesto, formación, estrategia política. Tienen que confluir muchas cosas, indicadores, para que sintamos que algo de esto tiene algún tipo de resultado, que es muy distinto a los resultados de la emergencia. Por eso las estructuras deben ser de planta. Sí, pueden ser de planta, pero si cambia la cabeza y cambian las miradas, por más de planta que seas, exacto, la continuidad es esencial. En género, sin un cambio cultural difícilmente logremos políticas de género. Absolutamente, Sebastián. Y el cambio y la transformación cultural, a ver, asistir a una persona en emergencia que necesita hoy por hoy ir a un refugio y que necesita cuestiones de urgencia, tal vez lo podemos resolver en el día. No resolvimos su problema, pero podemos resolver situaciones con cierta celeridad por la emergencia que implica. Las transformaciones culturales, que son personales al mismo tiempo, llevan mucho más tiempo, lo que no quiere decir que sean menos importantes. En líneas generales se piensa que son menos importantes, lo he padecido. Entonces, si una gestión te cambia cada 2 años y cada maestrito con su librito, es muy complicado continuar. Porque la política se lleva por la lógica ganada. Entonces es una enorme tensión entre las gestiones, las políticas partidarias también, porque no vamos, y quienes vienen, quienes salen y lo que pasa. Y tenemos una lógica compleja de hacer política pública, ¿no? Y cómo es el feminismo en el Estado, el cuarto propio, como dice una autora. Esto un poquito es un temón para pensar la transversalidad. Queda poco tiempo, pero voy a hablar de interseccionalidad. La interseccionalidad es un concepto más que viene de otro lado. Alda Facio es una genia. Habla sobre el género y la justicia y es súper complejo el entendimiento de lo que propone. Totalmente. Sí, Alda Facio es buenísima. Habla muy bien del concepto de patriarcado que yo uso, lo tomo de ella. Es complejísimo. En todos los años que tuve, por lo menos en Pilar solamente tuvimos las compañías del área asistencial, pero la posibilidad, las compañías del área asistencial para resolver situaciones concretas. Ahora, yo desde mi equipo de transversalidad, si se quiere, entre comillas, o de capacitación o de promoción, ir a capacitar al Poder Judicial lo pude hacer una sola vez.
Es muy, muy, muy complejo. Muy complejo. Pude ir con, digamos, pudimos capacitar al funcionariado y demás, pero si eso queda trunco, solo hicimos muy poquito, muy poquito. Y es muy desgastante para los equipos volver a empezar todo el tiempo. Con el tema de interseccionalidad, yo les voy a sugerir que lean a Kimberly Crenshaw. A ver, el concepto de interseccionalidad viene de otro lado. Me parece que tenemos que hacer la charla de interseccionalidad sola. No es lo mismo que transversalidad. La interseccionalidad es interseccionar aspectos y dimensiones. Viene de otro campo porque, incluso muy por el contrario, viene de los feminismos negros y de los feminismos marrones y de los feminismos latinoamericanos que piensan en muchos casos en una lógica contraria a la lógica del Estado. Son en muchos casos detractoras de las políticas de Estado, y de las políticas transnacionales, o sea, de las que nos traen la transversalidad. Entonces tenemos que entender a los conceptos cómo fueron acuñados también. No digo detractoras, sino que piensan en la posibilidad de los feminismos más comunitarios, ¿no? Y no desde una lógica de un Estado patriarcal, además que en muchos casos es colonial, patriarcal, capitalista, sino que piensan estrategias abiertas y comunitarias, en otro tipo de estrategias. Por lo cual esto de pensar la interseccionalidad en el Estado es un enorme campo de debates también. ¿Será, Sebastián, otra... esta es algo que me preguntan todo el tiempo, ¿no? ¿Se puede trabajar de manera interseccional? La interseccionalidad o interseccionalidad de feminismo, en el feminismo como concepto, en interseccionalidad de género, lo acuña Kimberly Crenshaw en el 89, pero ella retoma toda la tradición del feminismo negro. Si ustedes leen a Angela Davis, en su libro clásico, Género, Raza y Clase, ella cita muy bien. En primer lugar, cuando la leemos decimos, esto no es nuestra experiencia. Son experiencias de mujeres negras, con familias esclavizadas. El mito mujer igual madre, tal como lo conocemos, no sucedió de la misma manera, porque apenas podían o no podían criar a sus hijos porque inmediatamente eran quitados, robados para ser esclavizados. O sea, no tiene la realidad de en muchos casos que nos toca vivir hoy, de mujeres migrantes, de trabas migrantes y demás, es muy distinta a la de los manuales blancos, digamos, ¿no? Con los que estamos acostumbrados a estudiar. Para mí, desde un horizonte, lograr la transversalidad y la interseccionalidad debe ser un horizonte, pero sabiendo que el hacer de ahora, que el hacer es ahora con lo que hay, tal cual. Sí. Y ese hacer ahora con lo que hay, a mí lo que siempre me parece es que, si bien lo que podemos tener es acotado, creo que hoy por hoy no es acotado, tenemos un montón. Muchas de las que estamos acá, hola, ¿cómo estás? Luna, Martín y Ingrid. Si bien tenemos un montón, ¿por qué? Porque muchas de las que están presentes acá trabajan estos temas antes de que existan las leyes mismas. Trabajábamos violencia cuando no había ley de violencia, cuando no había comisarías de la mujer, cuando no había... Trabajamos ESI antes de que exista la ESI. Ahí está, Entonces, un horizonte como el de hoy era impensado hace 10, 15, 20, 30 años. Me quedan 27 segundos y me corta Insta. No sabía que Facebook es más generoso que vos, Instagram.
Entonces, vamos a seguir una charla siguiente con interseccionalidad. Busquen a Kimberly Crenshaw, lean interseccionalidad y de dónde viene y vamos a seguir la próxima con este concepto. Y si es posible, interseccionalidad y transversalidad, como